Cada vez hay más videojuegos basados en animes o videojuegos estilo anime, ya sea que vienen de un manga, de un anime o en general. Son videojuegos que básicamente están basados en el estilo tan conocido japonés, que también incluye China, ya que al fin y al cabo también tiene sus manga y también tiene sus animes y su estilo diferencial, que no es anime exactamente, pero ya me entendéis. La cuestión es que vamos a hablar de lo que yo creo que es importante a la hora de adaptar un videojuego al formato o estilo anime o basarlo de un anime a un propio videojuego y qué cosas y qué reglas considero que son importantes para que ese videojuego salga bien. Hemos tenido casos de videojuegos que han salido muy bien, como los Naruto Ultimate Ninja Storm o los Budokai Tenkaichi de Dragon Ball, y también hemos tenido videojuegos que han salido muy mal, como Tokyo Ghoul, que tiene un juego. O sea, sí, Tokyo Ghoul tiene un juego. No sé si lo sabíais. Sí, amigos, Tokyo Ghoul tiene un juego que es bueno, está ahí. O sea, oye, si te gusta Tokyo Ghoul, hay un juego. O sea, que sepas que hay un juego. Que a mí me parece malo, pero ahí está, hay un juego, tío. Sí, ¿no sabías que hay un juego? La cuestión es que hay videojuegos que han sido históricos, como los Tenkaichi, Naruto y muchísimos más, y otros que han pasado sin pena ni gloria, como Kimetsu no Yaiba, que le hice un vídeo, pero que realmente no es un mal juego, ni mucho menos, simplemente no está al nivel de estas obras de arte que he mencionado anteriormente. La cuestión es que hay dos formas de adaptar el anime al videojuego. En este caso viene de un anime o de un manga y suele ir al videojuego. Por lo general suele ser de un anime, ya que no se suele adaptar del manga al videojuego. Lo primero es adaptar el anime de forma fiel, es decir, si un personaje muere en el anime, tiene que morir en el juego. Si un personaje ataca al otro con un puñetazo, en el anime, en el videojuego tiene que hacer lo mismo. Evidentemente cambia el motor gráfico, evidentemente puede cambiar un poco la escena y la banda sonora debería ser la misma, pero puede cambiar por derechos de autor. Sin embargo, la escena tiene que ser exactamente la misma, tiene que ser fiel al original, porque si te basas en un anime, o lo haces mejor, lo cual suelo dudar que se haga, o por lo menos no siempre, o no es habitual, o bien lo tienes que hacer igual. ¿Por qué vas a hacerlo diferente? Porque acabas haciéndolo peor. Es decir, la gente ama el anime y cuando juega al videojuego tiene algo parecido al anime, no lo mismo, pero es un videojuego, o sea, juega a él. De hecho, hay un Battle Royale que es de My Hero Academia, o sea que ya os podéis imaginar que podéis jugar a todo tipo de videojuegos hoy en día de ese estilo. La cuestión es que tienes que adaptarlo al anime de forma fiel, tanto la historia como los diálogos, como la banda sonora, como los personajes, como los golpes, como el doblaje, todo tiene que ser de forma fiel, porque si no, para mí va a perder calidad. Lo siguiente es adaptar el género, es decir, si es un videojuego como por ejemplo Naruto, evidentemente tiene que ser un hack and slash o tiene que ser un juego de peleas, no puede ser un juego visual novel, que ya me veo yo el Invencible que tiene un juego visual novel siendo un anime que podríamos decir que es como un cómic con dibujos animados que básicamente tiene un juego que es una visual novel, que no digo que esté mal, que mejor que lo tenga, que no lo tenga, pero realmente el género para ese tipo de cómics, estilo y demás, es algo como Spider-Man, un juego de mundo abierto con un mapa enorme donde puedes hacer misiones principales, secundarias de peleas con tus mecánicas de Spider-Man. Pues lo mismo pasa con este juego Invencible o con cualquier personaje de la propia serie, es decir, tienes que adaptarlo al género que se basa básicamente en la serie. No tiene sentido que sea una visual novel o que sea un juego de peleas cuando podría ser, por ejemplo, un juego estratégico de mundo abierto. Entonces hay que adaptar de forma realista la historia, el doblaje, los personajes y demás, y al mismo tiempo hay que adaptar de forma realista el género. Como os digo, por ejemplo, Kimetsu no Yaiba y Naruto son juegos de peleas no lineales, ni en 2D como el Fighter Z, Dragon Ball, sino juegos que juegas pues como toda la vida, ¿no? Con el personaje con la cámara detrás y un juego de peleas donde tienes varias rondas y donde tienes una vida, habilidades y demás, pero no en 2D, un juego con la vista trasera. Para mí, las reglas importantes a la hora de adaptar un anime a un videojuego son las siguientes. Esto es mi opinión personal y creo que debería ser un estándar para cualquier anime que veis que estáis encantado con él, como por ejemplo Bungo Stray Dogs, que Jujutsu Kaisen, que sí va a tener un juego, que son animes muy bonitos y muy queridos, de peleas y de acción. La cuestión es que cómo adaptarlos. Vale, lo primero, el doblaje. El doblaje tiene que ser el mismo, no tienes que cambiar eso.
las voces deben ser las mismas. Tanto las voces de los personajes como los efectos de sonido, como la música. Como digo, si no puedes poner la misma música, hay 1000 maneras con la IA o 1000 maneras con otros artistas de recrear canciones similares, sin copyright, para que sea adaptado casi igual y con poco presupuesto. Es cuestión de ser creativo. Visualmente tiene que ser parecido. No puede ser que estés adaptando un manga y que de repente el anime o el juego sea en color y que no tenga nada que ver el estilo gráfico, es decir, que sea un estilo de tonos apagados y que de repente en el juego tenga unos tonos súper brillantes que parece que estoy viendo una visual novel de colegialas kawaiis que acaban de salir del colegio. No, evidentemente ya no es un tema de color, es un tema de estilo, es decir, Shingeki no Kyojin cambió muchísimo Attack on Titan su historia cuando la última temporada fue animada por otro estudio. La animación era distinta, las escenas de acción eran buenas pero ya no tanto y el estilo era totalmente diferente, los personajes parecían de otro anime, obviamente no es el mismo estudio. Pues lo mismo pasa con los videojuegos, es decir, los videojuegos realmente no van a hacer lo mismo, pero sí que es cierto que tienen que tener un estilo fiel, es decir, One Piece, por ejemplo, tiene juegos muy fieles al original, más allá de su historia, tiene juegos que por lo menos tienen un diseño que es atractivo y muy parecido al anime, así que visualmente tiene que ser parecido, por favor, por lo menos no igual porque evidentemente es un juego y tiene otro motor, pero muy parecido. Los personajes tienen que ser pues iguales que en el anime o que en el manga, o sea, tienen que tener la misma relevancia. Si en el anime son muy importantes, pues en el juego también puedes jugar con ellos o puedes ponerlos ahí con muchos diálogos, pero tienen que ser mínimamente similares y fieles a la serie original. ¿Por qué digo los personajes? Porque siempre el juego se centra en un fucking protagonista o en un personaje, cuando realmente el anime tiene un montón de ellos y saltan y faltan y no están. Entonces a mí personalmente no me gusta, por lo personal. Así que esto me parece un tema importante a destacar a la hora de adaptar un anime a videojuegos o un juego del estilo anime, ya me entendéis, o sea, adaptar algo visualmente del estilo japonés, tiene una serie, etcétera, a un videojuego. Y por último, pero no por ello menos importante, una duración mínima. Y una duración mínima no me refiero a que dure mínimo 2 o 5 horas, porque a lo mejor el anime son 12 capítulos y el juego puede durar 2 horas. Me refiero a que no hay que alargarlo, o sea, no hay que hacer que tenga 79 misiones secundarias, ni tampoco hay que hacer que el juego dure 3 horas cuando el anime son 200 capítulos. ¿Me entendéis? Naruto, por ejemplo, siento que son mucho más cortos y yo esto lo puedo entender porque al fin y al cabo hay el Storm 1, 2 y el 3 y el 4. Lo puedo entender y luego hay el Connection. Ahora bien, si tú vas a adaptar la primera temporada de un anime, no hagas que el juego dure 8 o 10 horas, porque a lo mejor te faltaron un montón de cosas que podías haber rellenado y el juego duraría 15 o 20. Como digo, no meter relleno innecesario que se puede poner al final del juego con misiones secundarias, mundo abierto, etcétera, o repetir misiones, pero sí que por lo menos adaptar lo suficiente para que tenga una duración mínima, ya que el anime son 12 capítulos. Si voy a comprar el juego, que es mucho más caro, por lo menos que me dure más o mínimo lo mismo. Así que nada, esta es mi opinión de esto, cómo adaptar un anime a videojuegos o el anime en videojuegos. No sabía y nunca supe cómo llamarlo. La cuestión es esa. Espero que os haya gustado el vídeo, un vídeo que quería hacer para reflexionar y comentar las cosas sobre este arte tan maravilloso, porque el anime es una de mis cosas favoritas junto a los videojuegos y cuando se juntan a veces es algo increíble o a veces es algo decepcionante. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.そんなもん何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。ああ